¿Alguna vez te has encontrado con una historia que parece como que termina solo para seguir y seguir y seguir antes de realmente terminar, dándote esa curiosa sensación de que acabó varias veces? ¿O una donde, aunque no sabes exactamente el por qué, el final no se te hizo satisfactorio? ¿Y qué tal una que se sintió como dos historias distintas que no parecían tener mucho en común? Bueno, Orson Scott Card, autor del juego de Ender y del libro Cómo escribir ciencia ficción y fantasía, dice no solo saber el por qué suceden este tipo de cosas, sino también cómo arreglarlas y evitar que sucedan en primer lugar. En los episodios anteriores, vimos distintos tipos de historias usando el conflicto como el foco principal. Ahora también veremos distintos tipos de historias, pero lo haremos desde una teoría organizacional que te permitirá no solo ver las historias desde otro punto de vista que hará más profundo tu entendimiento, sino también saber cómo debe empezar y terminar una historia para que se sienta satisfactoria, qué tipo de conflicto necesitas incluir en cada parte de la historia, cuál es tu conflicto principal y cómo es que debe concluir. Bienvenido a Fantasy Box, donde uso mis 8 años estudiando narrativa para mirar detrás del telón de las historias y revelarte qué las hace realmente fantásticas. Antes de empezar, es importante aclarar que cuando hablo del tipo de conflicto en referencia a esta teoría, no me refiero a los 7 tipos de conflicto que examinamos en episodios anteriores, sino a un conflicto que, más que servir como un marco para expresar la temática narrativa de la historia, como fueron los anteriores, nos habla de una estructura a seguir, lo que significa que ambos conflictos son perfectamente compatibles para combinarse entre sí, sirviendo el uno con el otro. También, si así lo prefieres, puedes olvidarte por completo de los 7 tipos de conflicto y usar únicamente esta herramienta de naturaleza más estructural, que da el espacio para expresar la temática de la historia como se quiera. La elección es, por supuesto, completamente tuya. Recuerda que, cuando se trata de narrativa, no existen reglas absolutas ni nada que aplique en todos los casos. Este es, al final del día, un arte, y aunque existen lineamientos, guías, estructuras y fórmulas que se recomienda seguir, eso no significa que una vez que sabes cómo funcionan y por qué, no puedas romperlas. Con esto fuera del camino, vayamos directo al cociente MIPA de Orson Scott Card, una teoría organizacional que nos dice que todas las historias están compuestas de los mismos 4 elementos. Estos elementos son historias de medio, historias de idea, historias de personaje y de acontecimiento. Yendo en el orden del acrónimo, primero tenemos a las historias de medio, las cuales están definidas en su totalidad por la relación del personaje con el entorno en el que se encuentra. Empiezan cuando el protagonista llega a un lugar específico y terminan cuando sale de él, o al revés, iniciando cuando el protagonista sale de un lugar y acabando cuando regresa a este. En estas historias, todo el conflicto debe centrarse en impedir que los personajes puedan llegar a su destino, ya sea impidiendo que salga del lugar donde se encuentra o que regrese al lugar desde donde partió al inicio de la historia. Tomemos la película de Jurassic Park. La historia comienza con los personajes llegando a la isla, teniendo que sobrevivir cuando los dinosaurios escapan, y termina cuando consiguen salir de la isla, todos ellos transformados por la traumática experiencia que vivieron. Y aunque no sucede en todos los casos, ese suele ser el punto de las historias de medio, mostrar la resiliencia y voluntad de los personajes por sobrevivir, pero también su transformación a través de las experiencias que viven en el entorno. Y aunque todo el conflicto se enfoca en ponerlos en peligro una y otra vez, así como ponerles todo tipo de obstáculos en su intento por escapar de la isla, al mismo tiempo sirve para ilustrar la temática de la narrativa sobre los peligros de ciertos avances de la ciencia, como, si tomamos la historia a nivel literal, la bioingeniería, o si la tomamos más como una metáfora, puede ser desde una alusión al peligro de las computadoras, la inteligencia artificial, o hablando un poco más general, a los peligros del avance desmedido y sin control de la tecnología, siendo es un nivel más básico, tanto una historia de medio como una historia de hombre contra tecnología. Más sobre este tipo de conflicto en el episodio que te pondré en la descripción. El siguiente en el acrónimo del cociente MIPA son las historias de ideas, las cuales están definidas por preguntas y respuestas. Estas historias comienzan cuando una o varias preguntas son presentadas a la audiencia y terminan cuando se consiguen las respuestas a esas preguntas. Las clásicas historias de detectives son uno de los mejores ejemplos de una historia de ideas, empezando con un asesinato y terminando cuando se resuelve el misterio de quién lo mató y se atrapa al asesino. Aquí el término clave es misterio, entrando en este tipo de historia cualquiera que tenga uno por resolver, lo que significa que todo el
el conflicto se centra siempre en impedir que los protagonistas lleguen a las respuestas que necesitan para resolverlo. Es por esto mismo que si abres una historia de ideas y si para el final no resuelves cuando menos las partes más relevantes del misterio, lo más probable es que dejes insatisfecha a más de una persona. Algunas películas con una historia de ideas que puedes estudiar son Memento, Knives Out o Asesinato en el Expreso de Oriente. Luego están las historias de personaje. Estas empiezan cuando el personaje se encuentra insatisfecho por un aspecto de su vida y terminan cuando se siente satisfecho, ya sea porque consiguió cambiar lo que lo hacía sentir insatisfecho o porque aceptó que no podría cambiarlo. El conflicto en estas historias es en su mayoría interno y viene en la forma de todo lo que impida al personaje cambiar, ya sea que intentan hacer cambios y no les funcionan o que tienen obstáculos que les dificultan hacer los cambios. Son historias centradas en el viaje interno del personaje y van ligadas a un arco de personaje que demuestra y exterioriza ese viaje para la audiencia, teniendo por supuesto una gran relación con el conflicto del episodio anterior de Hombre contra sí mismo. Historias como Un cuento de Navidad, Rocky o Ralph el Demoledor entran en esta categoría, y esta transformación tampoco tiene por qué ser necesariamente positiva, entrando también historias como Joker o Breaking Bad. Justo al final del acrónimo tenemos las historias de acontecimiento. Son historias que inician cuando un evento altera el status quo de los personajes de forma negativa y terminan cuando se llega a un nuevo status quo o cuando se restablece el status quo previo al no deseado. El evento que altera el status quo puede venir a nivel macro, como un virus que crea una epidemia de zombies por todo el mundo, o micro, como que el director de una escuela despide al maestro favorito de una clase debido a fondos insuficientes y la clase entera comienza una aventura para conseguir el dinero para volverlo a contratar. El conflicto en este tipo de historias está siempre ligado a todo lo que impida a los protagonistas cambiar el status quo no deseado. Algunos ejemplos serían películas como No mires arriba con Leonardo DiCaprio, que inicia cuando descubren el meteorito que viene hacia la Tierra alterando el status quo de normalidad y seguridad, y termina cuando el meteorito impacta sobre la Tierra, creando un nuevo status quo. También películas como La Guerra de los Mundos, Matrix o incluso The Hangover. Ahora que entendemos las bases de los 4 elementos del cociente MIPA, llegamos a la parte más interesante de esta herramienta. Lo más seguro es que hayas notado que en todos los ejemplos de películas que di sobre cada elemento del MIPA hubo aspectos de la historia que no encajaban del todo con el elemento del MIPA que describía. Esto es porque en la gran mayoría de las historias se usa más de un solo elemento del MIPA al mismo tiempo. Y es que es justamente combinando varios elementos del cociente MIPA dentro de una historia que descubrimos el verdadero potencial de esta teoría, permitiendo a la historia sentirse más rica, compleja e interesante. Lo más importante a considerar cuando se usa más de un elemento del MIPA en una misma historia es el orden de apertura y de cierre en cada elemento usado, pues es lo que hace que el final y que la historia en general se sienta satisfactoria. Cuando se siente como que una historia termina varias veces o que termina de manera insatisfactoria, es porque no se cerraron los elementos del MIPA en el orden o de la forma correcta. Puedes abrir tantos elementos como necesites en una misma historia. Lo importante es que los cierres siempre en el orden inverso a como los abriste. Como ejemplo de esto, veamos la película de El Mago de Oz, una historia que está perfectamente anidada en el orden que abre y cierra cada elemento del MIPA y que además los usa todos. La historia abre con Dorothy mostrando insatisfacción por su vida de granjera, abriendo así una historia de personaje. Luego viene el tornado, el cual cambia el status quo de la granja donde Dorothy vive y abre una historia de acontecimiento. El tornado llega y por rescatar a su perro Toto, Dorothy se ve arrastrada al mundo de Oz, abriendo allí una historia de medio. Un poco más tarde, Dorothy obtiene las zapatillas rojas e inmediatamente se pregunta para qué sirven, abriendo allí una historia de ideas. Una vez que la historia ha abierto todos los elementos de MIPA que va a usar, es que comienza a cerrarlos, pero no antes de poner todos los obstáculos que tendrá que superar. Dorothy cierra la historia de ideas al aprender que las zapatillas pueden llevarla de vuelta a casa, respondiendo la pregunta de para qué servían. Esta las usa, y al llegar a la granja desde la que partió, cierra inmediatamente la historia de medio, pues ha regresado al lugar desde donde partió. En la granja, Dorothy se da cuenta de que todo está bien pese al tornado, regresando al status quo previo de seguridad que hubo antes de que este llegase, y cerrando así la historia de acontecimiento. Finalmente se da cuenta de que no tenía que salir de su patio trasero para tener una aventura, mostrando cómo se siente satisfecha con su vida, cerrando así la historia de personaje que abrió al inicio. También es importante mencionar
que aunque normalmente se usa más de un elemento de MIPA, ya que las historias de un solo elemento tienden a ser un poco más monótonas que las que incluyen varios, estas casi siempre se enfocan en uno solo o dos de estos elementos, usando los otros como un complemento. Lo más increíble de esta herramienta es que te permite tomar una idea de una historia y con solo cambiar uno o dos elementos del cociente MIPA, convertirla en una historia completamente distinta, pudiendo, por ejemplo, tener dos historias de hombre contra naturaleza, ambas con el elemento de historia de medio, ambas con un personaje que se sube a un avión que se estrella en las montañas y tiene que regresar con vida a su hogar, pero la primera entrelazada con una historia de acontecimiento y la segunda con una historia de ideas. La que usa la historia de acontecimiento podría iniciar con que el personaje iba en el avión para llegar a la entrevista de un trabajo que le conseguiría el dinero que necesita para la operación de su hija. Antes de que despegue el avión, se entera de que el trabajo ya no está disponible. También de que hay un pasajero entre ellos que ha subido un maletín lleno de dinero. Después de que el avión se estrelle y sea el único sobreviviente, tiene no solo que regresar con vida, sino también encontrar dónde quedó la parte del avión con el equipaje para encontrar el maletín, o en caso de que el dueño de dinero siga con vida, ayudarlo a sobrevivir y convencerlo de que le dé una parte del dinero para la operación de su hija. La segunda versión, entrelazada con una historia de ideas, podría centrarse en descubrir por qué se estrelló el avión en primer lugar. Tal vez el protagonista se entera de que alguien entre los supervivientes saboteó el avión, hecho que se ve reafirmado cuando los sobrevivientes del accidente empiezan a desaparecer uno por uno de maneras cada vez más sospechosas. Alguien los está cazando, por lo que el protagonista no solo tiene que luchar contra el entorno para regresar a su hogar, sino además resolver el misterio de quién los está atacando, por qué y atrapar al culpable mientras hace todo lo posible por ser rescatado. Y es que dependiendo de cómo uses y combines los elementos del cociente MIPA, puedes crear todo tipo de historias, pudiendo por ejemplo crear una saga entera de historias de misterio, cada una con una historia de misterio en su centro, pero también cada una mezclada con distintos elementos del cociente MIPA que las hagan sentir distintas mientras que mantienen su esencia principal, que es el elemento de misterio. Y con esto terminamos el episodio de hoy. Si sientes que aún tienes dudas sobre el tema, no te preocupes, te dedicaré un episodio entero a cada elemento del MIPA, así podré ahondar en ellos para que los comprendas de manera más profunda y también para explicarte algunas cosas sobre ellos que no te expliqué para no abrumarte. Si este episodio te gustó y te gustaría apoyarme en mi sueño de seguir sacando más temporadas, así como de realizar un par de ideas que tengo en mente y creo te pueden gustar, puedes apoyarme en Patreon, donde ya subí todos los episodios para que los veas sin anuncios por, literalmente, el precio mínimo que la plataforma me dejó cobrar. Los episodios están programados para publicarse uno por semana, solo que allá podrás verlos cada jueves en lugar de cada domingo. También, para el siguiente tier, iré poniendo todos los episodios en formato MP3 para que puedas descargarlos y los escuches como mejor te parezca. Ten un gran día y nos vemos en otro episodio de Fantasy Box.